Hola, les saluda Fernando Compeán. En esta oportunidad quiero platicar con ustedes y compartir lo que yo veo como pronóstico, no solamente para el año 2026, sino para el lustro completo, o sea, 5 años en adelante. ¿Y por qué digo 5 años en adelante? Porque nosotros que estamos en Meetings and Events tenemos que planear con mucha más anticipación, tenemos que ver hacia el futuro. Y yo sé que es lo más difícil intentar ver qué va a pasar en el futuro, pero la verdad de las cosas es que hay dos conceptos que creo que me permiten aventurarme en crear estos pronósticos como lo hago cada año. La primera es que, pues el año pasado, en 2025, cumplí 50 años en esta industria. Entonces he recorrido mucho camino y he visto qué es lo que ha pasado con nuestra industria a través de muchos, muchos años. No solamente lo he visto, sino he participado activamente para crearlo, para generarlo, para avanzarlo, para desarrollarlo. Y viendo hacia el futuro, pues vemos todo esto que ya caminamos, todo esto que ya hicimos, toda experiencia que ya sacamos, pero por otro lado, pues qué es lo que vemos que impacta de una manera determinante a nuestra industria, como ha sucedido en el pasado, aunque con diferentes efectos cada vez. Y la primera cuestión que me gustaría comentar con ustedes es que pues la economía sigue siendo el pivote número uno para que nuestra industria pues no solamente se desarrolle, sino prospere, que continúe. Hemos notado claramente en el pasado que cuando las economías no están bien, nuestra industria tampoco está bien. Es decir, estamos directamente proporcional a lo que ocurre con la economía, ya sea de nuestro país o del mundo globalizado como lo conocemos ahora. Así que piensen en esto. La economía impacta. Ahora bien, vamos a hablar un poquito qué es lo que veo yo de la economía. Pues obviamente vemos que estamos empezando desde el 2025 con una economía bastante disruptiva, principalmente por las políticas económicas del gobierno de los Estados Unidos, que pues han creado un desbalance total, una disrupción impactante en cómo funciona el mundo o cómo funcionaba en el mundo. A mí me gusta hablar bastante de Bretton Woods. Y para los que no saben qué es Bretton Woods, Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, pues más de 40 países se juntaron en 1943 para ver cómo iban a organizarse en el futuro, porque acuérdense que pues iba a terminar la guerra, tenía que haber una composición económica, un convenio, acuerdos, etcétera. Y es en Bretton Woods, en los Estados Unidos, con estos países, en 1943, cuando pues deciden ponerle un orden a todo el mundo desde muchos puntos de vista, principalmente el económico. Entonces, ahí en Bretton Woods, por ejemplo, nace la idea de tener a una organización mundial de comercio. El GATT se empezó también ahí, es decir, todo lo que tiene que ver con convenios comerciales entre países, en poner pues los valores en las situaciones o en los recursos adecuados, nace ahí. Ahí nace, por ejemplo, el Banco Internacional de Desarrollo, el Banco Mundial, que precisamente fueron fundados pues unos para apoyar a países con problemas económicos y otros para apoyar y el desarrollo de países aunque no tuvieran problemas económicos. Esto con el fin de crear, pues obviamente, un crecimiento económico globalizado y se entendieron, firmaron el convenio y felizmente funcionó así durante muchos años. Claro, fue cambiando, fue adaptándose. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora en el mundo estamos viendo que muchos países tienen problemas económicos graves, que los países no están creciendo como estaban creciendo después de la posguerra sobre todo. Esto trae como consecuencia pues un freno en las economías y como dije, si nosotros estamos directamente relacionados con las economías, pues esto puede ocasionarnos a nosotros también un freno, un obstáculo para continuar nuestro desarrollo. Así que vemos que los países en estos momentos pues tienen muchos problemas económicos. Por ejemplo, los Estados Unidos con un déficit de trillones de dólares, trae un déficit cerca de los 40 trillones de dólares cuando produce 35 trillones de dólares al año, su PIB.
así que más o menos, ¿no? Para que vean que hay un déficit bastante, muy, muy grande entre lo que ellos reciben y lo que ellos también tienen que pagar para financiar su deuda. Así que, pues, no son los únicos, ¿verdad? Estamos en general hablando de casi la mayoría de los países en el mundo. Esto, pues, desde luego que trae presiones económicas en todos lados y claro que las empresas se ven afectadas por todo esto. Así que, pues, no creo que vayamos a ver los crecimientos como de China hace unos 10 o 15 años, que crecía al 7%, ahora está creciendo al 5%, pero una economía tan grande que no crezca a su 7%, por ejemplo, pues es un impacto, pues obviamente abrumador. Y así lo estamos viendo con todos los países. Entonces, pues, ¿qué es lo que estamos viendo? Que viene los Estados Unidos con una política que en lugar de sentarse a la mesa y hacer, digamos, otro Bretton Woods, en lugar de eso, pues toma decisiones unilaterales, rompiendo todo el esquema de convenios, de acuerdos, o casi todos, con el resto de los países a nivel global. Y ejerciendo una presión, pues que no se conocía desde hacía décadas en esto del comercio internacional. Y eso es en lo que estamos viviendo. Ahora vamos a hablar del futuro, ¿verdad? Estamos hablando de que pues todo esto viene en los próximos 5 años. Ya lo estamos viviendo ahora en 2025, en 2026 y seguramente lo seguiremos viviendo en el próximo futuro. Claro, desde mi punto de vista y de muchos que se dedican a esto, dicen, pues lo ideal sería volvernos a juntar entre todos los países para ver cómo vamos a arreglar estos grandes déficits que todo el mundo trae. Pero no es así. Por lo pronto hay una disrupción, por lo pronto hay decisiones unilaterales de un gobierno poderoso económicamente, pero con problemas económicos también muy, muy serios. Así que pues en eso estamos. Entonces, pues los empresarios obviamente se ven afectados con esto. Recuerden que también están las convenciones corporativas, las juntas de alta dirección, los viajes de incentivo y todo esto se ve afectado por esta incertidumbre que ocasiona la disrupción en, digamos, en la forma ya establecida de negociaciones y de intercambio entre los países. Y esto es lo que estamos viviendo y que seguiremos viviendo por lo menos en los próximos tal vez 2, 3 o 4 años. Y por eso hablo yo de que en lugar de hacer una predicción por un año, pues en realidad tenemos que lanzarnos mucho más allá. Pienso que probablemente vamos a tener pues por lo menos unos 4 o 5 años en donde vamos a estar trabajando por ver cómo podemos balancear los presupuestos de los países, de las ciudades, de los estados, de las provincias y claro también el cuidado de los empresarios vivir en esta incertidumbre. Ahora, fíjense, hay algo que es muy curioso. Cuando la incertidumbre viene de sorpresa y permanece poco tiempo, los ejecutivos de las empresas, los directivos, toman decisiones rápidamente. Pero esto es cuando no son permanentes. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que estamos viviendo es una incertidumbre ya permanente, ya tenemos muchísimo tiempo, ya tenemos no solamente meses, sino años viviendo una incertidumbre que, como acabo de decir, se está incrementando por las políticas económicas de los Estados Unidos. Así que esto que nos dice que obviamente los empresarios que ya están acostumbrados en vivir en una situación constante, permanente de incertidumbre, de duda, pues es una forma de adaptarse también a tomar decisiones en un medio ambiente a veces hostil o por lo menos incierto. Y esto es justamente lo que estamos viviendo. Es un poco como lo que hizo la revista Time hace algunos años que pues, hablaba sobre los niños de la guerra. Triste como pueda suceder, pero en realidad el ser humano se adapta a circunstancias que pues parecen lamentables, como el caso de los niños de la guerra que estaban en medio de la guerra allá en Croacia, en Yugoslavia, lo que era antes también Yugoslavia y por todos esos lados en el este de Europa. Y pues seguían jugando, seguían adaptándose a su vida de niños, a pesar de que mientras los papás estaban ahí tiroteando unos contra otros. Esto es algo que pasa también en el ambiente empresarial, que pues no pueden detenerse, ¿verdad? Tienen que seguir tomando decisiones. Y se acostumbran a tomar decisiones, a lo mejor con más cautela, ¿verdad? Mejor posicionados, más informados.
y ese tipo de cosas, pues es lo que estamos viviendo. Así que no va a ser solamente este año, creo que vamos a seguir con esta incertidumbre, pero afortunadamente, pues los empresarios se están acostumbrando a vivir en estas circunstancias de incertidumbre permanente, constante y que parece inagotable. Así que pues no pierdan el entusiasmo porque de todas maneras pues vamos a seguir con los eventos.